Pero la pregunta que nos hacemos todos es si hay de alguna manera una crónica de una muerte anunciada, de un relato de suba en el tipo de cambio, una entrevista en la cual se planteó cuál es la economía que viene. Para hablar de esto, Pablo Ferrari, economista, y qué pasó con el dólar en estos días y si tienen que ver, Pablo, con los dichos del periodista reforzados por un ministro de Economía que al parecer nos genera confianza. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Efectivamente, lo que decías vos, me parece que una vez que se tenía la certeza de que el dólar necesariamente iba a pegar un salto, pensemos que en pocos días, después de un dólar en torno a los 1.200 pesos, saltó un 8%, está en torno a 1.300 pesos todos los tipos de cambio, ¿no? Que no es una devaluación abrupta, pero es un salto significativo que sin duda se va a ver reflejado en precios. Esto empezó no con las declaraciones del periodista que vos decís, que fueron anteriores a la sesión en la Cámara de Senadores, sino que empezó con la señal de largada de la JP Morgan diciéndole a los inversores que recomienda: desarmemos posiciones de carry trade, esto no da para mucho más, vámonos. Después fueron otros bancos que empezaron a dar las mismas señales. Esto se transmitió también a pequeños ahorristas, que se ven ciertas salidas de los bancos. Por lo tanto, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la sesión en el Senado. En todo caso, ese es el chivo expiatorio, tratando de endilgarle la responsabilidad de la insustentabilidad del tipo de cambio a legisladores que Claro. intentan aprobar algunas medidas paliativas para una parte de la población. Pablo, te pregunto por el desafío de un ministro de Economía a decir, si está barato, aprovechá y comprá. Eh, Casi una recomendación de alguien que maneja la economía, donde muchos dijeron, si está barato, compro, muchos afines creyéndole, y otros casi como yendo en contra de ese desafío. ¿Cómo lo evaluás esos dichos de un ministro de Economía? Me parece que es un ministro de Economía con conocimientos del circuito financiero, sin conocimientos al menos sólidos de economía, y por otro lado no se va a solucionar con declaraciones de prensa o a la prensa ciertos problemas de insustentabilidad. Hay un concepto para muchos de este tipo de financistas, que todo se basa en la confianza, todo se basa en las expectativas. Por lo tanto, si yo digo, si está barato comprar, campeón, aparentemente es una persona que transmite seguridad y que lo que dice no va a ocurrir. Ahora, las expectativas, por ejemplo, del JP Morgan, que es un lugar importante donde el actual ministro de Economía trabajó durante muchos años en lugares decisivos, no se guía por canchereadas. En qué se basan? A ver, hagamos una cuenta sencilla, un flujo de fondos. Un flujo de fondos. ¿Ingresan divisas? No ingresan. ¿Egresan? Sí. Cuando se tuvo que dar respuesta, ¿qué pasó? Se acudió al FMI. Por lo tanto, acá hay un sistema que se va haciendo como un esquema: corrientes, divisas netas no corrientes, a ver a qué se puede dar respuesta, pero lo que se tiene la certeza que la devaluación que fue pospuesta solamente se incrementó menos de un 10% el tipo de cambio cuando el FMI ingresó los 12.000 millones de dólares, está pospuesta para después de las elecciones. Es un acuerdo
de política para respaldar por parte del FMI a la gestión actual, pero que no tiene asidero en el flujo de fondos. Este modelo de flujo de fondos claramente es percibido por privados y dicen, bueno, a nosotros nos gustaría, por sus características políticas e ideológicas, que el presidente Milei siga adelante, pero con la nuestra no, campeón. Me parece que ese es el concepto. Claro, ahí quedó demostrado, porque además tampoco hace pie el mercado, y no hace pie el mercado hace bastantes meses, te diría desde principio de año, y además en un momento donde la liquidación de las divisas por el agro empiezan a mermar. Por eso es importante en la economía, como en todo, el timing. ¿Fue un mal timing para esa entrevista o para ese tipo de expresiones, como también que no les preocupa el déficit de balanza respecto a los viajes al exterior, cuando el ingreso de turistas es prácticamente limitado en la Argentina en estas vacaciones de invierno? Me parece que vamos a asistir de acá a octubre a escenas similares, algunas caricaturescas, porque el flujo de fondos no da. A partir de que no da la realidad, intentan distintas maniobras para hacerle frente. En este caso, fijémonos que como vos empezaste la entrevista, esta operación de prensa, o como se le quiera llamar, es un tipo de operación de prensa donde se da por descontado que no se puede evitar la realidad, no se puede ir contra la ley de la gravedad, por lo tanto, de lo que se trata es de decir, la manzana de Newton se cae al piso por culpa de los senadores Claro. irresponsables, por culpa del populismo. Me parece que en adelante el problema va a ser a quién se le echa la culpa, no tener tantas expectativas de evitar un incremento del tipo de cambio que es muy difícil, casi imposible de evitar. Claro, Pablo, para cerrar, te pregunto, porque hay mucha gente que piensa que el dólar puede llegar a retroceder. ¿Eso puede estar dentro de las variables si ingresan dólares al país? Porque muchos están viendo si me conviene aguantar mis dólares porque cada vez crecen más y pago una tasa de pesos chica, o liquido ahora. ¿Qué es lo que se espera para el resto del año? En cuanto a los exportadores, me parece que en general el esquema es yo liquido lo justo y necesario para mis gastos fijos. La mayoría no es gasto fijo, por lo tanto lo voy a liquidar cuando tenga un mayor rendimiento. Mientras tanto, ¿qué hago? Bueno, en todo caso, veamos que además el gobierno, dentro de su propia lógica, cometió la impericia de desarmar el dispositivo de las LEFI, con lo cual bajan los rendimientos en pesos y hacen más atractivo sentarse sobre los dólares para esperar Claro. una devaluación. Ahora hay una extraordinaria para ver si pueden terminar ocurriendo en términos sintéticos, lo imprescindible yo voy a liquidar y a quien no le quede otra va a usar un dólar. El Claro. resto, si yo me fijo por la cantidad de meses y por una expectativa de evaluación, si me siento arriba de los dólares, como máximo, como mínimo, voy a empatar, pero tengo posibilidades de que el incremento del tipo de cambio le gane a la acumulación de tasa de estos meses. Yo tengo la teoría, para cerrar, que la economía para el gobierno fue como el vuelo de Maxi Truso. Confió que lo iban a agarrar. Cuando planteó la dolarización endógena, donde dijo, todos van a poner los dólares que tienen en el colchón en pos de tratar de construir algo, la gente se corrió y sabemos cómo terminó.
Creo que es así. Y el gobierno va a terminar diciendo, me equivoqué y pagué. La devaluación no se mancha. Sin duda, Pablo, gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias a ustedes. Gran abrazo, Pablo Ferrari, economista, y claro, estamos transitando un camino alcista del dólar. Siempre que hablamos de un camino alcista, empieza a derramar a precios. Lo esperábamos en la inflación del mes de julio. Muchos analistas planteaban unos 6 hasta 2%. Finalmente fue unos 6, simplemente 10 puntos arriba, 0,10 arriba de lo que registró la inflación de junio, pero claro, se sigue acrecentando el tipo de cambio en un momento donde las divisas del agro empiezan a escasear. Quédate que tenemos más información.